Bienvenidos a Conexión Mental. Nosotras somos Gabriela Arias y quien les habla, Katy Olivo. En el episodio del día de hoy hablaremos de habilidades interpersonales, una mirada desde las habilidades sociales y la comunicación asertiva. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, es nuestro colega Camilo Ladino. Él es psicólogo clínico, especialista en evaluación clínica y tratamiento de trastornos emocionales y afectivos de la Conrad Lorenz. Camilo, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación al episodio del día de hoy. Para nosotras de verdad es muy valioso contar con tus apreciaciones y las opiniones sobre este tema tan relevante, donde hoy por hoy las relaciones juegan un papel muy importante en el contexto de cada persona. Camilo, bienvenido y háblanos un poco más de ti. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Realmente el placer es mío de estar en este espacio. Y bueno, ¿qué les puedo decir de mí? Bueno, en esto de la psicología clínica, hace 5 años y medio, trabajando con todo tipo de población, trastornos del neurodesarrollo, ansiedad, estrés, depresión. Bueno, digamos como que a grandes rasgos he atendido diferentes problemáticas, también pareja. Y bueno, digamos así, a muy grosso modo, de eso se trata mi experiencia. Gracias, Camilo, por hablarnos un poquito más de ti. Y creo que ya para entrar en materia del tema del podcast de esta semana, quiero pues comenzar preguntándote para que nos aclares acerca pues del tema. ¿Qué entiendes o qué se entiende por habilidades personales? Y para esto, por supuesto, pues nos gustaría darte la palabra el día de hoy, que eres el invitado. Cuéntanos. Claro que sí, bueno, primero que todo hay que aclarar, digamos, como que el término de lo que es la habilidad, el cual va ligado pues a una conducta donde se puede ver reflejado un conjunto de capacidades de actuación aprendidas que han sido adquiridas a lo largo de la vida de cada persona, donde los factores ambientales juegan un papel muy importante. Dicho esto, se puede decir entonces que las habilidades interpersonales se pueden definir como un conjunto de capacidades individuales, destrezas sociales con las que cuenta cada persona, pues a la hora de interactuar con los demás, propiciando vínculos estables en un contexto determinado. Dentro de este conjunto se pueden identificar, primero, el estilo de comunicación, la cortesía, el respeto, la empatía, la compasión y muchas otras capacidades que de alguna u otra forma influyen a la hora de que una persona pueda sentirse cómoda en diferentes contextos, pues a la hora de relacionarse. Claro, y ahora que lo mencionas, para fines de este episodio específicamente, queremos aclararles que nos vamos a enfocar en las capacidades que van más asociadas a la hora de desarrollar habilidades sociales, ¿no? Entre ellas, lo que tú decías, la comunicación asertiva, pues la cual consideramos es una capacidad determinante dentro de todo tipo de interacción social. Ahora bien, específicamente como hablando desde una mirada de que son precisamente pues estas habilidades sociales, podríamos decir que son una serie tal vez de conductas, de pensamientos y emociones que en cierta manera nos ayudan a interactuar y en general en nuestras relaciones interpersonales o sociales para que sean satisfactorias. Nos ayudan a interactuar con los demás y que pues las otras personas también tengan clara o claro lo que queremos y que defiendan o respeten pues nuestros propios derechos. También las habilidades favorecen tener relaciones positivas y la consecución pues de objetivos o logros personales. ¿Qué nos puedes decir frente a esto, Camilo? Por supuesto, pues básicamente, así como lo mencionas, las habilidades sociales se ve reflejado en nuestra forma de pensar, lo que sentimos ante determinado evento o situación que estemos enfrentando. Por ello, las habilidades sociales conforman pautas de funcionamiento que nos posibilitan relacionarnos con otras personas de igual a igual, pudiendo así, por tanto, manejar situaciones sociales de forma efectiva, beneficiosa y con un mínimo de consecuencias negativas. Por lo menos eso es lo deseado a la hora de socializar. Entonces, la persona socialmente hábil está en la búsqueda de lograr sus objetivos, no daña a los demás cuando se comunica, ya que tiene en cuenta los intereses, los sentimientos del otro, y estos entran en conflictos con los suyos propios.
Tratará entonces, en la medida de lo posible, buscar una solución satisfactoria para ambas partes, como a términos de conciliación, por decirlo así. Hay algo supremamente importante y ahí es como el tema de la genuinidad, de ser completamente honesto, no buscar como la validación por la validación o la conciliación por la conciliación, sino ser completamente honesto y genuino en esta comunicación efectiva. Claro, Camilo, y ahora que lo mencionas, también agregamos que en las habilidades sociales de una u otra forma se pueden incluir ciertos factores. Dentro de ellos yo creo que podríamos mencionar la comunicación verbal y la comunicación no verbal, así como el hecho de poder tener la capacidad de realizar o rechazar ciertas peticiones, así como tener también la capacidad o la habilidad de resolucionar algunos conflictos personales y tener respuestas eficaces a las críticas o inclusive comportamientos irracionales de otros. Y con esto creo que podemos profundizar también en lo que es la comunicación, propiamente en la comunicación asertiva, teniendo en cuenta que es de las capacidades más relevantes a la hora de interactuar y socializar. Teniendo en cuenta esto, Camilo, coméntanos un poco en sí qué sería la comunicación asertiva. Bueno, bueno, eso que decías es supremamente importante. Quiero resaltar sobre todo el tema de la comunicación no verbal y la verbal, porque también hace un hincapié importantísimo en el tema de lo que es la comunicación asertiva y que el mensaje se capte con la intención, la forma en la que se quiere dar. Entonces, ¿qué es la comunicación asertiva? La comunicación asertiva es una habilidad fundamental a la hora de transmitir un mensaje. Este tipo de comunicación te permite dialogar con calma, con respeto, expresando lo que deseas de manera clara, precisa, eficaz, disminuyendo así digamos, como los conflictos explícitos o implícitos que pues surjan a través de una interacción social. Entonces, como habilidad, se puede decir que hay varios tipos o estilos de comunicación con características muy específicas. Entonces, pues nosotros encontramos cuatro estilos de comunicación. El primero de ellos, pues básicamente corresponde al estilo pasivo. Entonces, ¿qué caracteriza a este tipo de comunicación? Básicamente el rasgo general es como la sumisión. Entonces, te vas a encontrar con un estilo de comunicación en donde no sabes defender tus derechos, tus decisiones, ni actuar ni comunicarse de manera eficaz. También puedes actuar, te expresas en función de lo que los demás desean, de lo que los demás quieren y esto a pesar de que te produce malestar. Em, no logras comunicar lo que piensas y sientes, acatas las decisiones de los demás de manera sumisa, dócil, como pues anteriormente lo mencioné. Y un rasgo particular es que en muchas ocasiones la persona puede sentirse inferior a otros, su conducta no verbal suele ser en un tono de voz bajo, entrecortado, de queja, una risa nerviosa, mirada hacia abajo y como huidiza, ¿sí? Em, y también se caracteriza por esa dificultad en el logro de objetivos por medio de la conversación. Sí, y es que también podemos decir que una persona que tiene un estilo de comunicación pasiva puede presentar una falta de expresión de la conducta, según lo que tú nos estabas mencionando, Camilo, ¿no? Y o que la conducta se hace tal vez de una forma indirecta, pero pues claro, sin tratar o de intimidar a la otra persona. En general, pues la persona sí posee un estilo de comunicación tal vez inhibido y vive tal vez preocupada por satisfacer tal vez las necesidades de los demás y eso lleva a que sea incapaz de pensar en la posibilidad de enfrentarse a alguien. Y creo que otra de las características que también podemos resaltar de este estilo de comunicación o de las personas que pues lo presentan es que en características generales son personas que no definen y no defienden sus propios derechos, porque piensan tal vez que para ello tienen que dejar de lado los derechos de los demás, ¿no? Entonces también es una persona que piensa mucho en el otro. Podemos decir que es empática, pero claramente también calla lo que piensa, lo que siente y esto se ve expresado en su forma de comunicación. Tal vez en ocasiones o en algunos casos, pues
ni siquiera el hecho de que exprese sus propios derechos pues afecte a la otra persona, pero aún así no lo hacen. Asimismo, pues presentan algunas reacciones de extrema agresividad y violencia cuando, específicamente quiero aclarar esto, porque ya dijimos que es como un estilo de comunicación inhibida, pero sí, eh, cuando la persona se siente tal vez acorralada con su propia forma de ser o cuando ya lleva acumulando mucho, precisamente por esto que decíamos, porque es un estilo de comunicación inhibida en que la persona no es capaz de poner límites, no es capaz de decir yo siento de esta manera, no es capaz de decir esto me está ocurriendo y llega un momento en que se va a sentir acorralada, en que, valga la metáfora, el vaso se rebosa y pueden llegar a presentar explosiones tal vez de ira. Esto no significa que este estilo pueda encuadrarse en un estilo de comunicación agresivo, que ya luego vamos a estar hablando de esto, sino que es una consecuencia de precisamente su estilo de comunicación pasiva e inhibida, ¿no? Y también, pues, a veces la persona puede presentar una sensación de que tiene bajo control sobre las situaciones, sobre sus propias reacciones, sobre las reacciones que podrían acarrear en otras personas también y pues precisamente en comunicar esas reacciones personales a la hora de Sí, enfrentarlas. totalmente. Y bueno, digamos como que siguiendo el hilo de esto que acabas de decir, eh, muchas de estas, digamos, estos estilos de comunicación vienen a raíz también, bueno, de diferentes experiencias, ¿no? ¿No? Digamos como que los modelos que vienen desde la crianza y el contacto directo con las consecuencias o con, sí, con la realidad a la que la persona se ve expuesta. Y particularmente, digamos, en esas reacciones agresivas, vamos a tocar precisamente este estilo de comunicación, que es el agresivo. Creo que también muchos de nosotros nos hemos topado o estamos en ocasiones en el estilo agresivo. Entonces, vamos a describir bien qué es el estilo agresivo. Entonces, pues digamos que en este estilo de comunicación, como su nombre lo dice, es al ataque. Entonces, no defiende la persona sus derechos y sus decisiones adecuadamente. Y eso le lleva pues a no respetar a los demás. Generalmente se expresa gritando a los demás, incluso manipulándolos. Digamos, toda su expresión no verbal, pues ver una cara tensa, una mirada fija, ojos pequeños, respiración acelerada, ves las reacciones, eh, básicamente a veces digamos, con insultos o digamos con frases hirientes, eh, utilizando juicios de valor, siempre al ataque, imponiéndose al otro sobre lo que piensa o siente o puede pues, estar sintiendo, pensando otra persona, eh, como bien lo dije ahora, usando etiquetas, humillaciones, como por ejemplo, eres un tonto, eres un inútil, eres un imbécil, ¿sí? Discute, amenaza, reprocha a los demás porque nunca tienen la razón, ¿sí? Genera tensión en el otro o en el ambiente, en el contexto, para que eso juegue como a su favor y tenga la razón. eh, y se le dificulta sobre todo el logro de objetivos porque a la final los demás le tienen miedo y no logra expresar realmente lo que desea de manera clara y efectiva. Claro, Camila, y siguiendo la idea de lo que tú estabas hablando ahora, creo que en este estilo de comunicación agresiva frente a otros seres humanos se puede también presentar a veces como una manera indirecta o directa de poderse reflejar este tipo de comunicación. Y nos referimos a que muchas veces se puede ver de manera indirecta a que nos referimos que con esto la persona que la ejerce de una u otra forma puede llegar a intentar controlar la conducta de la otra persona de una manera sutil. Pero por el contrario, también se puede ver una manera muy directa en este estilo de comunicación donde se expresa una forma manifiesta, ¿sí? De modo muy coercitivo sobre la otra persona. Este estilo de comunicación agresivo, de cierta forma, considero que puede conllevar una característica general y es el hecho de que implica una agresión, ¿sí? Como su propio nombre lo indica, y de hecho también puede ser desprecio y dominio hacia los demás. La persona con un estilo de comunicación agresivo se podría decir que se caracteriza
porque no solo se preocupa por defender sus derechos, sino porque su forma de defenderlos normalmente lleva a la falta de respeto hacia los derechos de los demás, incluso cuando esto es absolutamente innecesario para defender los propios derechos. Entonces, creo que es algo relevante también a tener en cuenta en este estilo de comunicación, Camilo. Sí, Katy, totalmente, totalmente. Y vamos como que añadiendo a esto, se nos puede colar el otro estilo de comunicación que pues generalmente no es como tan escuchado, ¿no? Y quisiera que pues hablásemos y tocásemos un poquito pues de este punto. Y es ese estilo de comunicación pasivo-agresivo. Entonces, ¿cómo así pasivo-agresivo? Precisamente es una agresión de modo implícita, sutil, indirecta, y estoy seguro que alguna vez hemos hecho algún sarcasmo, hemos sido irónicos, ¿sí? O nos hemos topado con personas que son sarcásticas, irónicas a la hora de hacer alguna crítica, a la hora de hacer algún tipo de reclamo. Incluso puedes notar como la prepotencia de manera bastante sutil, ¿sí? Entonces, al fin y al cabo, este tipo de comunicación, si bien logra transmitir o hacer entender a la otra persona la incomodidad, en el fondo no genera una relación efectiva porque este tipo de comunicación genera como tal esa división, que la otra persona se predisponga ya, digamos, a que esta persona le hable porque se va a sentir agredido, ¿sí? O que prefiere evitar esa persona por sentirse agredido. Bueno, muy bien. Y finalmente tenemos el estilo asertivo. Básicamente, el estilo asertivo es como lo ideal, lo que todas las personas deseamos ser en nuestras relaciones interpersonales. Entonces, ¿qué pasa con el estilo asertivo? El estilo asertivo básicamente se compone de que la persona logra y sabe defender de manera eficaz, adecuada sus derechos, sus pensamientos, sus decisiones, sin pues ser agresivo, ni tampoco como ser temeroso o como, no quiero decir esta palabra, pero entre comillas, cobarde, ¿sí? La persona puede expresar sus pensamientos, convicciones, respetando a los demás. Puede decirlo con total seguridad, en un tono de voz adecuado, dice lo que piensa con todo respeto, se coloca, tiene la capacidad de colocarse en el lugar de los demás, de la otra persona, pensando pues también en los derechos de la otra persona, en los sentimientos de la otra persona, y es una persona que es positiva, que está abierta al diálogo, que está también abierta a la escucha, logra participar sin miedo, digamos, de algo que no, pues que no va, digamos, a sus afinidades y logra negociar, logra dialogar eficazmente. Algo muy característico de la comunicación asertiva es que no solamente logra negociar, no solamente logra escuchar, sino también todo esto va acompañado de toda su conducta no verbal, ¿sí? Entonces está un tono de voz adecuado, firme, claro, gestos seguros, el ritmo es fluido, ¿sí? No tiene, digamos, como vacilaciones, mantiene el contacto visual completamente con la persona, directo, y esto le facilita, digamos, como que el logro de objetivos en la conversación. Claro, y es que en este estilo, pues precisamente la conducta se expresa de una forma manifiesta, como tú lo decías, Camilo, sin ejercer tal vez coerción sobre la otra persona, que es lo que se presenta tal vez en el estilo de comunicación agresivo. Acá la característica más importante es que la persona precisamente consigue defender sus propios derechos y expresar sus opiniones, como tú lo enfatizabas en esa conducta verbal y no verbal, y es que esos componentes, tanto verbales como no verbales, hacen parte de la comunicación y facilitan que esa comunicación, pues a la larga sea más adecuada. Y pues el objetivo fundamental de una persona que sí utiliza este estilo de comunicación asertiva no es conseguir lo que desea a toda costa, sino ser capaz de expresar de forma adecuada, sin agredir a la otra persona, de una manera, como su nombre lo dice, más asertiva, de poder interactuar con la otra persona precisamente lo que piensa, sus ideas, sus propios derechos. Y pues
Tú lo decías también, este tipo de comunicación se convierte en un estilo de negociación al final con la otra persona. El poder escuchar al otro lo que tiene que decir, pero también yo decir mis ideas, mis opiniones y negociar mutuamente con la otra persona con la cual se está comunicando o se está presentando pues la conversación. Así es, Gaby. Y bueno, y en este punto creo que, pues ya dicho esto y teniendo como mayor claridad sobre los estilos de comunicación que se me ha hecho muy clara la información que Camilo nos ha transmitido a través de estos 4 estilos de comunicación que existen y enfatizando en que es relevante poder desarrollar por medio de la práctica, porque sabemos de que son habilidades, sí que como todo, pues para poderlas adquirir debemos de practicarlas, podemos también hacerlas parte de ese repertorio conductual de cada uno de nosotros, sí, es importante de una u otra forma, pues practicar estas habilidades y sobre todo este estilo de comunicación asertivo que es el ideal, como lo decíamos, sí, como lo comentaba Camilo, y por eso considero importante también dar pues como algunas recomendaciones, tips en particular, Camilo, que tal vez puedan ser de ayuda precisamente en esa práctica que nos va a fortalecer esta habilidad y este tipo de comunicación. ¿Qué tendrías para decirnos? Bueno, Katy, claro que sí. Como bien utilizaste la palabra práctica, es eso, no de la noche a la mañana vamos a ser sumamente asertivos y todo en paz y toda alegría, ¿sí? Porque el hecho de ser asertivo tampoco significa negar tu emoción, sino elegir la manera efectiva de comunicarte. Y solamente a través de la práctica se va, digamos, como a lograr modular, digamos, la parte no verbal, utilizar las palabras correctas para ser efectivos. Entonces, pues es importante que seamos pacientes con nosotros mismos y elijamos usar constantemente las palabras que queremos usar para negociar de manera adecuada. Entonces, para ello, primero tener claro lo que se quiere decir y lo que se quiere conseguir. Em, no es adecuado, digamos, como que cambiar el mundo, sino que es efectivo comunicarse con base a los objetivos concretos y detallados. Entonces, algo muy importante es escuchar al otro, ¿sí? No es solo oír, escucharlo con los ojos, prestarle atención, ¿sí? Y en esa escucha, ponerse en el lugar de esa persona y quitar esos juicios o etiquetas mentales que puede derivarle la mente a uno, lanzarle la mente, ¿sí? Y en ese momento sí expresar su opinión, como validando primero a la persona, ¿sí? Validarle su emoción, que es verdad, tienes razón, sin embargo, eh, siento que esto también es importante, ¿sí? Eh, bueno, también es muy importante ser, digamos, como que optimista, destacando las consecuencias positivas de lo que se piensa, de lo que se expresa, en lugar de centrarse en los aspectos negativos, pues, de la otra persona. Eso pues va a facilitar, digamos, como el tema de la negociación. No fijarse, digamos, como en los aspectos negativos, sino centrarse, digamos, como en las soluciones. Apartar la persona del problema y ver el problema como lo que es un problema, no fusionado a la persona. Bueno, además de ello, con lo que nos decía Camilo, siento que también es importante que aclaremos que para que exista una comunicación asertiva, pues es importante también poner límites cuando se requiera, ¿no? Y como lo decía al principio Camilo, para ello es importante la práctica y tener pues en cuenta las recomendaciones que él ya nos dio, pero también tener estas recomendaciones de las cuales pues les voy a hablar y poder seguirlas como paso a paso, ¿no? Y es que con el hecho de poner límites también es que aprendamos a decir no, ¿no? Valga la redundancia. Una de las recomendaciones que podemos darles a ustedes que nos están escuchando es que precisamente empiecen a escuchar activamente y a expresar el mensaje o lo que quieren decir de una forma más clara. Por ejemplo, estoy teniendo una conversación con Katy y yo le puedo decir como, Katy, dime en qué quieres que te pueda ayudar. Estoy preguntándole, estoy aclarando el mensaje para que ella pues también me aclare qué es lo que espera. Otra de las recomendaciones que les podemos dar es que verbalicen de forma clara, directa, precisa la respuesta, lo que ustedes piensan o consideran. Un ejemplo, con esta conversación que les dije como con Katy, el ejemplo que estamos o que les acabo de dar.
Podemos decir, eso es algo que puedes hacer sola o lo siento, no puedo ayudarte en este momento, creo que tú sola podrías hacerlo. Aquí estamos verbalizando de forma clara que nosotros no vamos a colaborarle a la otra persona, pero también estamos siendo educados, ¿no? Y otra de las recomendaciones es la técnica del disco rayado. No sé si la han escuchado, pero precisamente se trata de mantenerse firme, de repetir lo mismo cuantas veces sea necesario, de manera que cada vez que lo hagamos también sea de manera amable y cortés para que a la otra persona precisamente le quede claro que nuestra respuesta ante su petición pues es no. Y continuando pues con el ejemplo, un ejemplo podría ser decirle a la persona, espero que no te enfades y lo entiendas. Tú puedes hacerlo solo y creo que no debo ayudarte en este momento. No voy a ayudarte, intenta hacerlo solo. Sé que puedes con un poco de esfuerzo. Y miren que acá también estamos validando el hecho de que la otra persona puede hacerlo, pero nos estamos manteniendo en, no, en este momento no te voy a ayudar. También el hecho de no derivar y no justificarnos. Cuando nos justificamos a veces caemos como en el juego de la otra persona, ¿no? Que empieza a decirnos como, no, pero ayúdame, no, pero ven, tú sí puedes ayudarme, ¿qué te cuesta? Y nosotros empezamos a justificarnos, no es que no tengo tiempo, no es que tal vez en este momento no pueda, no. La respuesta es no, no tienes por qué justificarte porque es lo que tú consideras y eso también te permite poner el límite. Un ejemplo puede ser que tal vez la otra persona te diga, ¿ves que no me quieres? Tal vez otra persona, tu hermano, te nombre algún familiar, sí lo haría por mí. Y pues en ese momento tú tienes que ponerte en el límite y seguir pues repitiendo lo que ya vienes repitiendo, ¿no? Podrías responder de esta manera. Me gustaría que no te enfades, que lo entiendas. Creo que es mejor que lo hagas solo. Ya sabes que te ayudo siempre que lo necesitas, pero ahora no lo necesitas. Miren que acá también estamos pues validando que en otros momentos hemos estado presentes y no por el hecho de no hacerlo una vez, no lo vamos a hacer tal vez en un futuro, sino que en este momento la persona puede hacer eso que nos está pidiendo de manera pues sola. También la importancia de autorrelevarse. ¿Qué quiero decir con esto o a qué quiero llegar o cuál es el punto? Es que manifestemos nuestros sentimientos también. Es válido decir lo que sentimos, lo que pensamos y también nuestros propios comportamientos, ¿no? En primera persona siempre. Un ejemplo, no me resulta agradable decirte que no, pero sé que tú puedes y que es lo mejor. Miren que aquí estamos exponiendo que sentimos determinado sentimiento y lo estamos expresando verbalmente también. Y finalmente también creo que es importante que empecemos tal vez a buscar alternativas, ¿no? Como al compromiso y a lo que implica también a decirle a la otra persona, no, solo quiero enfatizar si es necesario, porque sabemos que a veces algunas personas también pueden ser muy persuasivas. Un ejemplo de esto es que podríamos decirle como, yo puedo ayudarte a empezar, pero después, pues tú terminas la actividad o la necesidad que nos comentó de manera sola, ¿no? La próxima vez lo vas a hacer sin ninguna ayuda. De acuerdo, le puedes preguntar a la persona. Y para terminar, creo que lo que decía Camilo, ¿no? Validar al otro. Podemos decirle, mira, me alegra mucho que lo hayas entendido, que no es no, y decirle como ves, sí podrías hacerlo sin ayuda. Siempre también es importante no solo reconocer mi sentimiento, mi emoción ante la situación, ante el hecho de decirle no y lo que implica, sino también la emoción de cómo el otro se pudo haber sentido con el no, el recibir la respuesta por parte de nosotros. Y totalmente de acuerdo, esto es indudable, saber decir no es una habilidad completamente clara, necesaria, digamos como de la comunicación asertiva y no solo de la comunicación asertiva, sino ser efectivos en esa comunicación como todos deseamos serlo. Bueno, a mí me gustaría agregar, digamos, algunas cosas adicionales, algunas técnicas adicionales de asertividad. Y una de ellas precisamente es el lenguaje inclusivo. Entonces, pues básicamente, ¿qué haces cuando eh, utilizas esta técnica? Pues incluyes a la persona, manifiestas lo que piensas de manera clara. Entonces, primero va como con un colchón.
el colchón va a ser la validación emocional. Entonces la persona dice, no, no, me parece que lo que dices está supremamente mal. Entonces tú le puedes responder como que sí, te entiendo, pero también puedes ver este otro punto de vista, ¿sí? Inicias como la oración con esa frase. También puedes usar, claro, me parece muy valioso. Y además, y ahí sacas, digamos, como que eso que tú quieres decir de manera clara y sincera. Otro como colchón de validación emocional ahí, antes de decir algo en contraposición o decir, digamos, como una crítica, sería como comprendo, eh, y además le agregaría, ¿sí? O puedes usar algo como muy interesante, yo lo veo como de esta forma, me parece totalmente válido, en mi opinión puede ser esto o aquello, ¿sí? Entonces aquí lo más importante es que primero uno inicia validando a la persona, eh, y esa validación emocional se da desde contactarse con la emoción de la persona, ¿sí? Em, y luego de contactarse con la emoción de la persona, ahí se da ya, digamos, como que el punto de vista en primera persona. Es que yo siento, yo pienso, yo quiero, eh, y lo que uno quiera decir, ¿sí? Bueno, digamos que también muy de la mano a esto, de hecho se pueden combinar bastante, es como usar un lenguaje empático. Entonces, pues tú reflejas una intención genuina, sincera de ayudar a la persona, demostrar que entiendes y te pones en los zapatos de la otra persona, del por qué se siente así, y muestras, digamos, esa compasión, en vez de decir como, no sé, eres un cobarde manejando lento siempre a 20 kilómetros por hora. Entonces, digamos que la crítica sea esa, o la comunicación agresiva sea eso. Entonces, tú puedes responder, entiendo que sientas miedo porque te preocupas por tu seguridad y por los demás. ¿Qué podemos hacer para que sientas mayor seguridad al volante y puedas manejar a la velocidad reglamentaria? ¿Sí? Entonces, fíjate, digamos como que ahí te contactas con la emoción, sientes miedo. ¿Y por qué siente miedo? Porque se preocupa por su propia seguridad, porque puede hacerle daño a alguien más, ¿sí? Pero no solamente eso, sino que también como que lo pone a la vanguardia y le dice como, ¿qué podemos hacer? Le hace esa pregunta para buscar también una solución, y básicamente esto es completamente distinto a la agresividad. Entonces, dices de manera clara lo que sientes y además validas a la persona. Digamos que, bueno, en esto de la asertividad hay un montón de técnicas. De hecho, estas dos técnicas me, me recuerdan otra que es, digamos, como la técnica del sándwich. Entonces, primero, el sándwich tiene pan, tiene carne y tiene pan, ¿sí? Entonces, el pan aquí, ¿qué vendría siendo? La validación emocional, ¿sí? De manera genuina y empática. La carnecita, que es como la crítica o tu opinión personal de lo que está sucediendo, y finalmente un pan cargado de validación emocional y de esa pregunta de qué podemos hacer para solucionar esto, ¿sí? Y finalmente tenemos, digamos, como que otra estrategia que nos puede ser bastante útil, que se llama la técnica de la cámara lenta, la llamo yo el Matrix, que es básicamente identificar, digamos, cuando la otra persona comienza como a arrojarte palabras de agresividad con una intención pura de hacerte daño o herirte. Entonces uno fácilmente por la emoción podría engancharse y, mejor dicho, eso terminaría un desastre, ¿sí? La clave para mí de esta técnica es meterte literalmente en la cabeza de actuar en cámara lenta. Entonces escuchas sin engancharte emocionalmente con el contenido de lo que dice la persona. Algo que te puede ayudar demasiado para esto es reconocer que esta persona que te habla te está hablando desde su emoción, desde la emoción de la ira, desde la emoción de la frustración, desde su emoción. Y lo cual es muy probable que no diría exactamente las mismas palabras en un estado de calma. Entonces, con el furor de la emoción podemos decir muchas cosas que nosotros no queremos, y eso también le pasa a las otras personas. Nos pueden decir muchas cosas que no quieren, que no se les ocurriría en un estado neutro. Entonces,
Es como el Matrix, como ir como supremamente lento, esquivando las balas incluso, y eligiendo eh, lo que uno le quiere decir de manera efectiva. De hecho, hasta se pueden combinar todas las estrategias anteriores en un mismo comportamiento. Algo muy central, digamos, en todo esto es el tema de la regulación emocional, que también como que nos va dando un plus de habilidad para podernos comunicar de manera efectiva. Bueno, Camilo, de verdad muy interesante y muy funcional todas estas técnicas que nos has compartido para practicar, pues, de una u otra forma la asertividad a la hora de comunicarnos. Como bien lo hemos dicho y lo hemos enfatizado, es una habilidad que como todo se debe practicar. Nada es de la noche a la mañana, ¿sí? Tenemos que ser como muy autocompasivos con nosotros mismos y saber de que cada persona viene con su historia de aprendizaje, con su estilo de comunicación y de la noche a la mañana no se pueden cambiar las cosas, pero sí es importante colocar en marcha todos estos tips, estas recomendaciones, estas técnicas que, vuelvo y lo repito, muy interesantes, Camilo, que nos has compartido. De verdad, muchas gracias por tu valioso aporte al episodio del día de hoy. Yo creo que dicho esto, pues en este punto ya hemos abarcado los aspectos claves, sí, y objetivos de este episodio. Así que creo que podríamos ir, pero antes, por favor, Camilo, además de darte las gracias nuevamente por tu valioso aporte, me gustaría que nos comentaras, por favor, cómo te podemos encontrar en las redes sociales. Bueno, pues el honor es mío y total gratitud a ustedes por invitarme al episodio de hoy. Para mí es un placer estar acá con ustedes, con todos los oyentes, pues hablando de estos temas tan importantes que son sumamente vitales en las relaciones interpersonales. Así Y es. me pueden encontrar en Instagram como @psico.camiloladino, ese psico, PSICO, punto Camilo Ladino, y en LinkedIn igual, psico.camiloladino. Bueno, una vez más, muchas gracias, Camilo, por aceptar la invitación a este episodio. Gracias también a nuestros oyentes por escucharnos y los invitamos a que pongan en práctica todas estas estrategias y técnicas de las cuales hablamos el día de hoy en este episodio. Les agradecemos por escucharnos y nos vemos en un próximo episodio de Conexión Mental.